quien tú quieras que sea edificado, que sea enseñado, instruido por la palabra de Dios. Pedimos al Espíritu de Dios, que conoce todo, que es el que escudriña aún lo más profundo de Dios y lo revela al corazón de los hijos de Dios, al corazón del hombre, que sea quien nos enseñe, quien nos dirija. Y continuamos con la serie Percepción, pero con el tema lo que soy y lo que tengo en Cristo. Si tú sabes lo que eres y lo que tienes, obviamente te va a dar el fundamento y el carácter para andar conforme a eso, lo que soy y lo que tengo. Y en las enseñanzas anteriores avanzamos en lo que soy en Cristo. Y soy nueva criatura, soy bendecido. Soy nueva criatura porque cuando creo en Cristo y tomo la vida del Señor por la fe, esa gracia que Dios nos dio, dice la misma Escritura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si estamos en Cristo, si hemos creído en Él, ¿qué somos? Diga, somos nueva criatura. Y una nueva criatura es una nueva vida que va a emprender un camino, ¿verdad?, que nunca antes lo había recorrido. Soy bendecido, no es que voy a ser bendecido en el futuro, ya soy. Cuando me encuentro con que hace 2000 años Cristo murió y resucitó y se impartió por el Espíritu Santo en los que creen, entonces dice Efesios 1:3, doy gracias al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, o sea, nos bendijo. Él se dio cuenta que ya era bendecido y que somos bendecidos, y dice en lugares celestiales en Cristo Jesús. También compartimos que soy en Cristo, soy más que vencedor. Dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni nada, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ante todas estas cosas, termina diciendo por allá en Romanos 8:37 y 38, dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Así que estoy haciendo un recuento para llegar y continuar con lo que hoy voy a sumar en la edificación de sus vidas espiritualmente, bíblicamente hablando. Soy heredero y coheredero. Imagínese, somos herederos. Tú sabes que tú descubras de pronto viviendo como alguien de pocos recursos o debajo de ningún recurso, que te toca sobrevivir en la tierra teniendo una herencia tan grande. Y cuando tú te das cuenta que eres un heredero y dices, bueno, ¿cuál es mi herencia? Y vas a ver la herencia y son las riquezas de la gloria del Padre que te ayudan a tener la paz, la tranquilidad, la claridad, y que sabes que dentro de ti está el potencial, como dice Deuteronomio 8:18, que Dios te da la creatividad, el poder para hacer las riquezas, porque ya tú eres rico. Entonces saber que yo soy heredero y coheredero del Señor, esto me ayuda a investigar, a indagar cuál es mi herencia. Soy la justicia de Dios. Romanos 3:21 dice que en Cristo, el Padre en Cristo nos hizo la justicia de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Cristo hizo me justificó, y ahora los que creemos en el Señor andamos en la tierra como la justicia de Dios. Los que hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, justificados, hemos sido santificados. Imagínense todo lo que sucedió antes de nosotros estar aquí. Por eso es que el apóstol Pablo también dice claramente que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice el Señor que la dádiva de Él es vida eterna. El estar destituido es estar muerto, y la paga del pecado es la muerte, pero el Señor nos da vida por la fe al creer en su Hijo. Eso quiere decir que somos su justicia. Y también, como número 7, soy colaborador de la obra de Dios. Allí quedamos. Soy colaborador de la obra de Dios. 1 Corintios 3:9 y 2 Corintios 6:1 dice que somos colaboradores. Vamos a mirar esta cita bíblica para apoyarnos un poco y conocer 1 Corintios 3:9 para que nos ayuden allí en la proyección. Y yo lo leo acá con ustedes.
soy colaborador. 1 Corintios 3:9, capítulo 3, el verso 9. Dice, porque nosotros somos, ya está ahí, ¿lo tienen? Ahí estamos. Si usted lo tiene ahí a la mano, lo puede ver acá, y el que me está viendo allá lo puede buscar ahí en su Biblia. Dice de la siguiente manera, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de la condición de él en su función como un llamado del Señor para edificar el cuerpo, para edificar la iglesia, para edificar a los hijos de Dios. Y es importante hacer esto, compartir la palabra que es la vida misma. Cristo mismo, él dice que el verbo se hizo carne y vivió, habitó entre nosotros, pero luego Él murió. ¿Para qué? Para cumplir con lo que nosotros no podíamos hacer, y no solo murió, sino que resucitó, y cuando resucitó manifestó toda su gloria al impartirse en los que creen, enviando al Espíritu Santo, y Él dice que está sentado a la diestra de Dios. Es una forma de expresarlo, pero somos colaboradores. Y no solo ese verso, sino 2 Corintios 6:1. Si miramos esa otra cita, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 1, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos. Estoy hablando que usted y yo, aparte de ser nueva criatura, no solo somos nueva criatura, sino que soy bendecido, soy más que vencedor, soy heredero y coheredero, soy la justicia de Dios, pero también soy, repita conmigo, colaborador de la obra de Dios. Aquí dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces los colaboradores exhortamos a la iglesia, al pueblo, a los creyentes, a los hijos de Dios, de no recibir en qué, en vano la gracia. Y es por eso que muchas personas no valoran la gracia, porque están fundamentados y acostumbrados es a pagar el precio o a hacer algo para poder recibir de Dios algo. La gracia es recibir lo que no merecíamos. La gracia es un favor inmerecido, pero dice aquí, tenemos que aprender a valorarlo, valorar que alguien pagó. Hay un dicho muy popular y es, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Lo que no nos cuesta, no lo valoramos. Ay, me lo regalaron, me lo dieron. Claro, no me costó a mí, pero a otros sí le costó. Cuando uno va a un evento, le regalan la boleta, uno, ay, me dieron la boleta, pero a alguien le costó. Alguien está pagando. Y es lo que el apóstol está diciendo ahora en el contexto de la vida de Dios, de creyente, de iglesia. Valoren el favor, valoren la gracia. Entonces él dice, nosotros somos colaboradores suyos. ¿En qué sentido? En que estamos orientando y llevando a las personas que conozcan la vida de Cristo, que la tomen, y de ahí en adelante el Espíritu Santo te va a ayudar a expresar, a vivir lo que yo estoy viviendo. Porque es individual. El compartir lo podemos hacer grupal, pero el vivir y el expresar la vida de Cristo es individual. Pero nosotros somos colaboradores. Quería dejarle ese soporte bíblico y claro en la obra de Dios en este tiempo bajo el nuevo pacto. Número 8, soy servidor de todos. Diga conmigo, servidor de todos. Uno a veces tiende a volverse orgulloso, egoísta, prepotente. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Mira, date por bendecido si tú sirves. El servir es el ejemplo más grande de grandeza. El servir es el ejemplo más grande que el Señor nos dejó, siendo el creador de todo, siendo el dueño y el Señor y amo de todo. Dice que se despojó de su realeza, de su grandeza, y se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre, y no solo se humilló a hacerse hombre, sino a morir en una cruz. Pero mira el ejemplo que nos da. Quiero que miremos esta cita que está en Mateo 9:35. Mateo 9:35. Ahí en Mateo, Evangelio de Mateo 9, verso 35, está hablando ahí el evangelista cuando Dios sana. Ahí dice que 2 ciegos reciben la vista. Luego
dice un mudo habla. Son puros milagros que están sucediendo. Y en Mateo, en el verso 35, cuando habla que la mies es mucha, Marco 9:35, Marco, Evangelio de Marco, capítulo 9, verso 35, ahí sí, estamos en Mateo, pero es en Marco. Marco 9:35. Es donde surge la pregunta: ¿quién es el mayor? Siempre hay una tendencia a uno querer figurar, querer estar en... querer. Siempre queremos lucir, queremos que nos premien, queremos que nos den los primeros puestos, queremos que nos den la mejor paga. O sea, eso es algo que va como que tan pegado a nosotros, ¿verdad? Es más, cuando están haciendo la comida, estamos pendientes que nos den la mejor, dice uno, la mejor liga, la mejor presa, la mejor porción, y a la más grande, es mejor, la mejor silla, todo, ¿verdad? Y mire lo que pasa aquí. Vamos a ver el maestro, sí, el Señor de señores. Mira lo que dice en el verso 35. Dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero. ¿Cuántos queremos ser el primero aquí? No es malo serlo, ¿verdad? Todos quieren ser. Por eso en una carrera todo el mundo quiere llegar de primero. Eso tiene sus privilegios. Pero el Señor no dice que sea malo, sino dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de ¿quién? De todos. Así que cuando usted esté por allí trabajando, sirviendo en el área que sea, pero sirviendo, acuérdese: yo soy el servidor de todos. Y el Señor dijo: si quieres ser el primero. O sea que el primero no es el primero por llegar primero. Hay gente que llega de primero y dice: échese para allá, usted perdió el premio porque no corrió bien. El apóstol Pablo habla de correr legítimamente. El que no corre legítimamente, aunque llegue de primero, el premio no se lo dan. Y el que corre legítimamente es el que sirve. Y hay gente que está sirviendo, por ejemplo, en una fiesta. Vamos a poner el ejemplo de una fiesta o de un evento. En una fiesta y en un evento uno quiere ir bien elegante y sentarse en la silla y esperar que le pongan lo que sea, que le sirvan. Pero ¿qué tal cuando tú eres el que estás de portero y toda la gente elegante entrando y la fiesta riendo, y tú la silla, que traiga aquí el plato, que lleve la gaseosa, que traiga el agua, que mire que se regó y venga, traiga el trapero, y usted es el que le toca limpiar y dele aquí y sirva? Bueno, vamos a servir la comida, usted es el que le toca llevarla, y usted con hambre y llevándole la comida, y otros ni le prestan atención en la mesa y usted como que no friegue. Pero hay una grandeza en el servicio cuando lo hacemos en el contexto que el Señor está diciendo. Usted puede tener los títulos que quiera, usted puede ser una persona que sabe más que el otro, que tiene más, ¿qué le digo? Más sabiduría, lo que usted quiera, trayectoria, los conocimientos. Pero lo más grande ante Dios es que aunque tengas esos títulos, tú puedas servir con humildad. Tú puedas hacer como si no tuvieras ningún título, porque los títulos no nos hacen a nosotros. Quien nos hace a nosotros es Cristo y haber recibido la vida de Dios. Y aún siendo así, Él nos dio el ejemplo, que llamó a los 12 y le lavó los pies, le servía. Yo imagino a los discípulos diciendo: caramba, el Señor en esto. ¿Cómo será que Pedro no quiso? Al principio, cuando el Señor le estaba lavando los pies, Pedro sacó los pies. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? No, ¿cómo se te ocurre? Yo soy el que tengo que lavártelos a ti si tú eres el Señor. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte en el reino de los cielos. Entonces Pedro dijo: no, Señor, entonces lávame todo el cuerpo, báñame si quieres. No es bañar, es solo los pies. Era una enseñanza que aún siendo el creador del mundo, del universo, se dobló a lavarle los pies a sus discípulos. Pero era para que los discípulos copiaran y supieran que por muy grande que sean, venimos a servir. Entonces él dijo: el mayor de todos es el que sirve, y puso el ejemplo. ¿Quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y los discípulos dijeron: el que se sienta a la mesa es el Señor. Dice: bueno, yo estoy entre ustedes como el que sirve, porque es mayor el que sirve que el que se sienta a la mesa.
humildad. La humildad es la que te lleva a desarrollar con naturalidad el servicio. El servir es un honor, porque no todo el mundo sirve. Y hay una frase y un dicho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir, porque la esencia de la vida, la grandeza del hombre está en servir. Ahora, no estoy diciendo con esto que en algún momento de la vida tú vas a ser servido, porque el servicio es para todo. Así como tú sirves, te servirán. Y lo importante es uno también honrar y ser honrado, pero que nuestro corazón no se dañe. Que el éxito y la fama y la grandeza no se nos suba a la cabeza, pero tampoco los momentos podemos decir, de fracaso, de escasez o necesidad, que tampoco nos dañe el corazón. Porque tú te imaginas a Jesús en un extremo acá, humanamente hablando, Jesús sabiendo él que él fue el que creó todo, que él es el heredero y dueño y amo de todo, y acá lo están escupiendo, le están diciendo: mira, tú echa fuera a los demonios por Belcebú. No, tú es hijo de fornicación. O sea, una cantidad de cosas que le dijeron, insultos, pero él los pasó por alto. Él ni siquiera, es más, cuando estaba en la cruz, ¿sabe qué dijo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero si fuera acá el cuentachiste ese no sabe lo que hace, te vas a llevar sí sabe lo que hace, porque nosotros miramos es así y pensamos así. Pero bueno, avancemos, porque es interesante esto, que lo interioricemos y que el Espíritu de Dios nos ayude a comprenderlo y que se vuelva orgánico en nosotros. Número 9, número 7, soy colaborador. Número 8, soy servidor. Número 9, soy embajador del reino de los cielos. ¿Sabes lo que es un embajador? Un representante, una persona dignataria, es un digno. Cuando un embajador llega a otro país, lo reciben, lo atienden como un vocero, un estatus como el presidente que representa una nación. Nosotros, yo tuve el privilegio de estar en una oficina en Perú, en la oficina de embajadores, donde llegan los embajadores. Y realmente nosotros somos embajadores del reino de Dios, pero fuimos invitados por un senador allá de la República de Perú, mi estimado Javier Padilla, un excelente, un hombre de Dios. Y fuimos y entramos a una sala muy hermosa, muy bonita, y dijo: esta es la sala donde se reciben los embajadores de otros países. Y un embajador, como acaban ustedes de mencionar, y usted puede averiguar y saber que un embajador tiene la carga o tiene la representación de toda una nación, de todo un país. Y los embajadores son sostenidos ¿por quién? Por el país que lo envía. Entonces nosotros estamos en la tierra como embajadores ¿de dónde? Del reino de los cielos. ¿Y será que en el reino de los cielos hay fondos para sostener a un enviado a otra nación como embajador? Claro. ¿Quién moviliza a un embajador? Le ponen su transporte, le dan, todo se lo dan. Y un embajador tiene un doble peso, porque él también tiene que reflejar lo que representa. Entonces miren que soy un embajador, y podemos mirar Efesios 6:20. Miremos Efesios 6:20, y ahí vamos a comprender cómo el apóstol Pablo, eso es para que nos despertemos. Dice allí, Efesios 6:20, dice Pablo: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, un embajador llega a un país, a una nación, y habla como debe hablar. Nosotros somos el país más rico del mundo. Contamos con esto y esto. O sea, para un embajador representar un país, lo mínimo es que tiene que conocer su país. ¿Qué tal un embajador que no conozca la nación que está, o el país, o el reino que está representando? Grave. Que no se sepa el himno del país. Un embajador y no se sabe el himno. Imagínense. Entonces, acá el apóstol Pablo, mire lo que está diciendo: por lo cual soy embajador, dice, en cadenas. ¿Por qué? Porque estaba preso. Usted sabe
Un embajador en cadena, eso suena como raro. Embajador en cadena es porque él estaba diciendo no soy solo, tiene varias connotaciones, pero una es que aunque ustedes me vean preso y yo les mando esta carta, porque esa carta la escribió para mandársela a la iglesia, y le mandó la carta a la iglesia, el escrito de este contenido, pero él estaba preso. Entonces podría decir, ¿cómo un preso me va a hablar a mí de libertad? ¿Cómo un preso me va a hablar a mí de alegría, de gozo? Pablo tenía tan claro lo que él era, que le estaba dando ánimo a la iglesia y le estaba diciendo, yo soy un embajador en cadenas. Pero aunque era un embajador en cadenas, dijo, soy un embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Ninguna condición física, ninguna situación adversa que esté pasando en la tierra nos va a minimizar o nos va a reducir o desmejorar la expresión de lo que soy. Y Pablo sabía, yo soy un embajador y somos embajadores. Cuando él está hablando aquí, está hablando del evangelio. Mira el verso 19, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, o sea, estaba pidiendo que oraran por él, que él tenía un propósito de anunciar el evangelio de Cristo. Dice, y por mí que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Es un misterio el evangelio, porque el evangelio es no solo un mensaje, es una vida. El evangelio es realmente todo lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el evangelio. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, mire, oren por mí para que me sea dado un denuedo para yo anunciar el evangelio de Cristo. Cuando yo hable, esta palabra sea tocando los corazones y sea llegando a las personas. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Usted cree que una persona presa, una persona ahí encadenado, qué es lo que debe estar pensando? Buscando la manera que lo saque. O está triste, acongojado, hombre, si yo soy un predicador, que tengo que estar yo aquí, Dios, ¿por qué no mandó un ángel? ¿O por qué no me permitió darle un pescozón, con una espada, con un palo, con lo que sea a los que me iban? No, él sabía que tenía que padecer. De hecho, ya él sabía que su llamado y su propósito le iba a costar cárceles, azotes, todo lo que él vivió. Pero él no tuvo eso como excusa para mandar un mensaje de tristeza, ni para mandarle un mensaje a la iglesia de lástima. No, él sabía que la palabra, él decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Así que anúncienla, recíbanla, entiendan el misterio del evangelio y compártanlo, porque es la vida. Claro, finalmente él tenían que soltarlo, pero mientras estaba preso él aprovechaba para escribir y aprovechaba para orar y aprovechaba para predicar. Recuerden una vez que estaba preso, dice allá en Hechos, Pablo y Silas estaban presos y estaban metidos en un calabozo de más adentro. Después de haberlos azotado, metido allí, dice que a medianoche, ¿qué hacían ellos? Cantaban himnos a Dios, cantaban y oraban, y los presos los oían. Y vino de pronto un terremoto que rompió los cimientos de la cárcel y se abrieron, y él le dijo a todos, no se muevan, aquí estamos tranquilos, estamos bien. Y cuando se dio cuenta el soldado que estaba vigilando, se quiso quitar la vida. Le dijo, no te hagas nada, aquí estamos. Y esa misma noche, así todo como estaba maltratado, herido, golpeado, fue a la casa del carcelero que vivía cerca y les predicó el evangelio, y todos se bautizaron y creyeron en el Señor. Y ahí es donde aparece el famoso versículo de Hechos 16, Hechos 16:31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire lo que salió de una experiencia de Pablo preso. Hubiera sido otro, hubiera interpretado, se abrieron las puertas para que yo salga corriendo. Gloria a Dios, qué milagro, pero él no salió corriendo. Él buscó la ocasión de predicarle al carcelero y de que no se quitara la vida. Una persona que es un embajador del reino de los cielos no está buscando circunstancias en la tierra para él escalar o sacarle provecho. Está buscando a todo dar, predicar el evangelio de Cristo y que las personas conozcan el misterio del evangelio. Que no es un mensaje, repito, el misterio del evangelio es que todo está condensado en el Hijo amado de Dios, en Cristo Jesús. Y esa riqueza y ese misterio ahora opera por amor y por gracia en nosotros.
Esa vida está dispuesta para nosotros. No vivir religiosamente, tratando de ganar cosas y haciendo oraciones de guerra y que requitándole al diablo y arrebato. No, ningún arrebato. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario y arrebató todo para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hizo todo por nosotros. No nosotros tenemos que hacer nada de esas cosas que ya fueron hechas. Lo que sí tenemos que hacer ahora es honrar la gracia de Dios y valorarla. Exactamente. Darle gracia y compartirla con pasión, con amor. Hoy día respeto todo lo que quieran hacer, pero nada puede sustituir lo que ya el Padre hizo por amor en Cristo por nosotros. No que vamos a hacer tanto 7 días de gloria, 21 días de victoria, 40 días de sacrificio, 40 días por la libertad financiera, 21 días de ayuno para que se mueva. ¿Quién dijo que se va a mover Dios porque tú ayunes 100 días? Claro, eso es tentar a Dios. Eso es decir, Señor, no me es suficiente lo que tú hiciste en la cruz por mí. No es suficiente todo lo que soy y lo que tengo. Entonces hay que tener cuidado. Si usted quiere, perdóneme, quizá alguno me está viendo y escuchando y dice, ¿qué está diciendo este? Lo que le estoy diciendo. Un ayuno, un sacrificio humano no va a cambiar ni sustituir lo que ya Cristo hizo desde antes que usted y yo naciéramos por nosotros. Su gracia es suficiente. Pablo le pidió al Señor una vez que tenía un aguijón, dice que tenía como una puya que lo puyaba todos los días, era un aguijón en su carne, era una situación que estaba viviendo difícil, y le pidió una vez, Señor, quítame este aguijón, 2 veces, quítame este aguijón, 3 veces, y en 2 Corintios 9:12 usted va a ver que el Señor le dice, Pablo, Saulo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y de ahí más nunca se escucha que Pablo le pidió al Señor nada. Nunca más se escucha de ese tema. Nunca más se habla del aguijón de Pablo. Nunca más se habla. Solo quedó allí. Cuando Pablo entendió, es que el tema aquí del evangelio no es que quite mis problemas. El tema aquí del evangelio es que me sea revelada la gracia. El tema aquí es que yo entienda que no depende de lo que yo haga o de lo que yo pida, sino de lo que el Padre eterno hizo, y yo puedo tomar por la fe porque soy un heredero de todo lo que Él hizo a mi favor. Entonces ya va a cambiar la forma de pensar. Un religioso piensa que por lo que hace, recibe. Un nuevo nacido en el reino, una persona bajo el nuevo pacto de Cristo piensa que por lo que Él hizo, yo recibo. Entonces son 2 cosas diferentes. La religión te lleva a ubicarte en que tú lo puedes lograr. El reino te lleva a ubicarte en que Él lo logró por ti y tú lo vas a valorar y agradecer. Yo soy agradecido por la gracia de Dios. Yo soy una persona que entiendo que lo que Él hizo es suficiente. Que aunque yo no lo esté viendo con mis ojos, ya fue hecho, y yo camino con una certeza que eso fue hecho. Y si no pasa, igual sigo creyendo que fue hecho, porque ya fue hecho de verdad. Totalmente, no lo has podido decir de otra mejor manera. El actuar en estas prácticas, entre comillas digo, espirituales, prácticas que son más carnales que espirituales, pero se han espiritualizado. El hacer todos estos ritos es minimizar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sabe? Cuando miremos ahora lo que tenemos, estoy hablando apenas de lo que somos, y quiero poder entrar por lo menos en lo que tenemos. Wow, cuando entendemos lo que tenemos, cambiamos la forma de orar, cambiamos la forma de hablar, cambiamos la forma de actuar. Porque una cosa es una persona cuando no tiene para comer y otra cosa es cuando tiene para comer. ¿Cómo piensa usted cuando en la casa tiene mercado, tiene la despensa, la nevera está llena, todo está suplido, la despensa está full y usted está en la calle? Así pensamos, estoy bendecido, tranquilo, relajado. Sí, estoy bendecido, estoy bien, no tengo preocupación. Pero cuando usted está en la calle y lo saludan y sonríen, pero no hay nada en la casa y no tienen el bolsillo, y ahí se acabó la... O sea, está la persona, ¿y ahora cómo hago? ¿Y dónde me conseguiré una librita de arroz? ¿Y qué llevo? ¿Verdad? Y está preocupado porque no tiene. Pero cuando tú tienes, el cerebro, Dios nos hizo tan perfecto que le arroja un bienestar a todo el cuerpo. Hay una tranquilidad que te arroja vitamina, te arroja todas las INA que necesita el cuerpo para estar ahí saludable. ¿Usted sabe por qué llegan las enfermedades? Porque no sabemos lo que tenemos.
Créanme, no sabemos lo que tenemos. ¿Por qué Pablo nunca le dio relevancia a las cárceles, sino que las utilizó para predicar y para escribir? Porque él no veía las circunstancias, él veía el reino eterno. Él no veía lo temporal, él veía lo que ya estaba en Cristo. Él no se veía preso, él se veía libre. Él no se veía encarcelado, él se veía que estaba avanzando. Y eso es lo que hace la diferencia. Ay, yo quería avanzar y quería llegar allá, pero el tiempo va corriendo tan rápido. Por lo menos quiero terminar lo que soy. Soy servidor, soy embajador, y por último, hay muchos, pero yo enumeré 10. Número 10, soy la luz del mundo y la sal de la tierra. En Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15, dice el Señor: porque ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. La luz y la sal. ¿Para qué sirve la luz? Para iluminar, para alumbrar lo que estamos aquí. ¿Para qué sirve la sal? Para sazonar, para preservar, para que no se dañe, para que tenga un sabor sabroso. Así somos nosotros en la tierra, con Cristo y en Cristo. Y vamos a dejar ya, para continuar en la próxima, vamos a dejarle allí lo que tengo en Cristo. Y yo lo había dicho como un anuncio, como un avance: lo que tengo en Cristo, tengo la vida eterna. Si le dije al principio soy nueva criatura, ahora como nueva criatura diga tengo la vida eterna. Y ahí lo voy a dejar con Juan 3:16 para desarrollarlo en la próxima. Tengo la vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:16? Una conversación privada que tuvo Jesús con Nicodemo. Y en esa conversación fue que Jesús le dijo a Nicodemo este versículo que se toma para predicar y para decírselo a los inconversos. Este versículo no es para los inconversos, este versículo es para los creyentes. Y dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que tienen a Cristo tienen la vida eterna. Y por eso les quiero decir a los que nos ven y nos siguen, para finalizar esta parte y que estés preparado para la próxima, que tú y yo en Cristo somos nueva criatura, tenemos la vida, tenemos todo. Oro para que el Señor te revele esta palabra, que es una verdad eterna, que tú en Cristo y yo tenemos la vida eterna. Si hemos creído en Él, la vida eterna está en nosotros. Padre, gracias por cada televidente, por cada hermano, amigo que se conecta a través de Facebook. Oro para que el entendimiento les sea iluminado y el Evangelio de Jesucristo les sea revelado, para así poder expresarlo y vivirlo de una forma natural. La vida de Cristo, la plenitud de lo que soy y lo que tengo en Él, me ayuda a vivir como un hijo de Dios en la tierra, viviendo la victoria, viviendo todo a pesar de las circunstancias temporales. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hasta la próxima, que pasen un resto de día bendecidos y exitosos. Bye. Para que conozcan a Cristo, para que conozcan la verdad presente, para que conozcan la palabra y sean los que van a cambiar la sociedad y ver a Cristo en cada corazón, en cada casa y en cada familia.